La pregunta del módulo de gastroenterología. Por favor, si empezamos con el examen. Bien. En el abdomen agudo hemorrágico, A, siempre cursa con hipovolemia. B, generalmente el abdomen es blando. C, el signo de Cullen corresponde a equimosis periumbilical. D, B y C son correctas o E, todas son correctas. Ya pueden votar. Bien. La respuesta correcta es B y C. 26% contestó correctamente. Y después cuando analizamos las preguntas van a tener el feedback de estas respuestas. Segunda pregunta, que es un caso clínico. Un paciente masculino, 70 años, hipertenso en tratamiento con enalapril 10 miligramos día e hidroclorotiazida 12.5 miligramos por día. Tiene aterosclerosis, para lo cual toma atorvastatina 10 miligramos día. Consulta por dolor agudo centroabdominal, diarrea y hematoquesia de 12 horas de evolución. Tiene el antecedente previo de dolor abdominal cólico frente a ingestas copiosas. Su diagnóstico presuntivo es colitis isquémica, enfermedad diverticular complicada, colitis ulcerosa o diarrea infecciosa. Es hipertenso, es dislipémico con aterosclerosis, tiene antecedentes previos de dolores abdominales cada vez que hacía ingestas copiosas. ¿Sí? Bien. El diagnóstico presuntivo de nuestro paciente es que es una colitis isquémica. Tercer pregunta, otro caso clínico. Es un paciente masculino, 40 años. Consulta por pirosis sin respuesta a IBP luego de 3 semanas. Se realiza una veda y se constata en el estudio múltiples úlceras menores a 2 centímetros de diámetro, superficiales, con un aspecto de volcán. Se toman biopsias. ¿Usted sospecha con esta endoscopía una infección por cándida, una infección por citomegalovirus, infección por herpes simple o una esofagitis eosinofílica? La imagen endoscópica es muy característica y ya hacemos diagnóstico. Bien, el 80% contestó correctamente. La imagen en portal es típica de la infección por el herpes simple. Cuarta pregunta. Paciente masculino, 55 años, tabaquista crónico. Consulta por dispepsia de tipo ulcerosa de un mes de evolución. Se realiza veda, donde se constata una lesión deprimida gástrica a nivel de la incisura angularis de 1 centímetro de diámetro. Es ovalada, tiene bordes regulares, los pliegues son lisos con afinamiento hacia el borde, el fondo contiene fibrina.
Se toman biopsias con protocolo de Sidney. El informe histopatológico hace el diagnóstico de una úlcera péptica gástrica Helicobacter pylori positiva. Señale la opción incorrecta, ¿de acuerdo? Incorrecta. A. Indica tratamiento con IVP cada 12 horas, más bismuto 120 miligramos cada 6 horas, más tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas durante 10 días. Opción B. Tratamiento con IVP, más amoxicilina 1 gramo, más clarito 500 miligramos, más metronidazol 500 miligramos, todos ellos cada 12 horas por una duración de 14 días. La opción C. Realiza veda luego de terminado el tratamiento para constatar la curación y la erradicación del Helicobacter pylori con toma de biopsia. Y la opción D. Realizó 2 esquemas diferentes con fracaso para la erradicación del Helicobacter pylori. Por lo tanto, le solicita un cultivo. El paciente tenía sintomatología, le hacen la endoscopía, lesión típica de úlcera péptica gástrica, toman biopsias, da Helicobacter pylori positivo. Y estas son las opciones, lo incorrecto. Ya. La respuesta correcta es que hizo 2 esquemas. Es insuficiente para que nosotros lo mandemos a cultivar. ¿Está bien? Todo lo demás es correcto. Quinta pregunta. ¿Cuál es la principal indicación de la cápsula endoscópica de intestino delgado? La hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, el control evolutivo de la colitis ulcerosa, el diagnóstico inicial de enfermedad celíaca, y todas son correctas. Bien. La principal indicación es la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro. Pregunta 6. En un paciente con diagnóstico de esófago de Barrett, solicita control endoscópico A. Sin displasia, cada 5 años y la lengüeta es menor a los 3 centímetros. Sin displasia, cada 3 años si la lengüeta es mayor a 3 centímetros. Con displasia de alto grado confirmada por 2 patólogos, opción de vigilancia cada 6 a 12 meses. Y la opción de A y B son correctas. Pregunta 7. Esta es una paciente de sexo femenino, 60 años, está en tratamiento con AINES por una lumbalgia aguda e ingresa a la guardia por un cuadro de metemesis de 3 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable. Su conducta es A. Omeprazol 800 miligramos en bolo endovenoso. B.
realiza una veda emergente menos de 6 horas o urgente menos de 12 horas. C. En úlceras con sangrado activo, FORES 1A y FORES 3, se recomienda una terapia combinada con inyección de epinefrina más una segunda modalidad de hemostasia que puede ser terapia térmica o mecánica de contacto. La opción D, paciente con bajo riesgo de resangrado después de la endoscopía, puede alimentarse dentro de las 24 horas con una clase de recomendación 1A. El 71% contestó correctamente. Pregunta número 8. La colitis ulcerosa A afecta al colon en forma discontinua y segmentaria. B. Puede afectar cualquier sitio del tracto gastrointestinal. C. Es de inicio submucoso y D. Ninguna es correcta. Ninguna es correcta. Perdón, acá tenemos intermedio efímero. A los que contestaron en el 50% bien, ninguna de estas opciones era correcta. 9. Son características de la diarrea exudativa A. Cede con el ayuno. B. La calprotectina fecal es normal. C. Las deposiciones son abundantes, con moco, pus y sangre. Y D. Es frecuente tener pujos, fiebre y tenesmo rectal. La opción correcta es la D. Es frecuente tener pujos, fiebre y tenesmo rectal. Y la última pregunta, señale la afirmación correcta sobre el cáncer de páncreas. A. Realizaré ecoendoscopía anual a partir de los 50 años para pesquisar esta patología. B. El 80-85% de los pacientes tienen una enfermedad avanzada al momento en el cual se realiza el diagnóstico. C. El cuerpo del páncreas es la localización más frecuente. La opción D, B y C son correctas. El 80 al 85% tienen enfermedad avanzada. Bien, ahora viene
feedback. Para aquellos que contestaron bien, les va a servir para consolidar el conocimiento. Y para aquellos que no contestaron bien, pero peritoneal. El dolor es agudo, de inicio súbito, puede ser difuso o localizado dependiendo de la fuente del sangrado. Generalmente se asocia a signos de hipovolemia, pero obviamente esto va a estar en relación al volumen del sangrado. En el examen físico, el abdomen generalmente es blando, es doloroso la palpación profunda en forma difusa. Los ruidos hidroaéreos suelen ser normales o ligeramente disminuidos. Hay algunos signos específicos, como el signo de Cullen, que era la equimosis periumbilical, o el de Gray-Turner, que es la equimosis en los flancos, en la hemorragia retroperitoneal, en las pancreatitis hemorrágicas. En el laboratorio se puede observar un descenso del hematocrito y puede haber signos de coagulopatía. En las imágenes, recuerden, en el trauma, el ecofaz, y también podemos hacer tomografía de abdomen, donde se observará el sangrado libre en la cavidad, los hematomas y el sitio del sangrado. Una pregunta, entonces la anterior, porque dice que generalmente se asocia a signos de hipovolemia. No siempre. Depende de, o sea, cuando uno hace, Entonces ahí está que dice. a ver, doctor, uno siempre, la palabra era siempre. Cuando los exámenes de opción múltiple son exámenes que se utilizan para evaluar en forma masiva. La diferencia con un oral, cuando uno contesta, es que tal vez no interpretó bien la pregunta y se le puede repetir. Pero acá hay que estar atentos a cada una de las palabras que leemos, así como cuando decimos incorrecto o la opción correcta. ¿Bien? La segunda pregunta, que era el caso clínico de este paciente de 70 años, hipertenso, dislipémico, tenía ateromatosis, dolor, consultó en la guardia por dolor agudo a centro abdominal, diarrea y hematopesia de 12 horas de evolución, y tenía antecedentes previos que cada vez que hacía copiosas comidas tenía dolor abdominal. Es decir, que podíamos vincularlo obviamente esto con la colitis isquémica. Entonces, con estos antecedentes y el cuadro clínico actual, el diagnóstico presuntivo más probable es el de la colitis isquémica. Este diagnóstico se sustenta en la edad avanzada y los factores de riesgos vasculares, hipertensión arterial y aterosclerosis. Los síntomas actuales eran dolor abdominal agudo en mesogastrio, diarrea y hematopesia. El antecedente del dolor postprandial sugiere un compromiso vascular crónico. Posiblemente lo que tenía era una angina intestinal. El uso de diuréticos, como la hidroclorotiazida, puede favorecer la hipovolemia relativa y precipitar una isquemia colónica. La colitis isquémica es la forma más frecuente de isquemia intestinal y suele afectar a personas mayores con comorbilidades vasculares. El compromiso suele ser segmentario, afectando con frecuencia el ángulo esplénico o el colon descendente. La tercera pregunta era el paciente que le habían hecho la endoscopía y tenía lesiones ulcerosas menores a los 2 centímetros superficiales con aspecto de volcán. Le tomaron las biopsias y habían dicho que era una infección por herpes simple. Observen en la endoscopía la imagen típica que nos da la infección por el herpes simple. Puede presentarse en pacientes inmunosuprimidos, pero también lo podemos ver en inmunocompetentes. El hallazgo endoscópico son múltiples úlceras pequeñas, menores a 2 centímetros, son superficiales, tienen un aspecto de volcán, el centro está deprimido y los bordes están elevados. Estas pueden confluir y afecta a todo el esófago. El diagnóstico es por biopsia de los bordes de la úlcera, donde la histopatología demuestra células multinucleadas con inclusiones de Kaufmann tipo A, el cultivo viral o PCR para el herpes simple.
El tratamiento es con aciclovir oral, 400 miligramos, 3 veces por día, y en pacientes que están inmunocomprometidos se lo podemos usar por vía endovenosa durante 7 a 10 días. Esto en el primer episodio. En regímenes más cortos cuando hay recurrencias. El caso clínico número 4, le habían hecho la endoscopía, señalar la incorrecta, ¿de acuerdo? El diagnóstico es úlcera péptica gástrica Helicobacter pylori positiva. La evidencia sugiere que la erradicación de la infección por el Helicobacter pylori sola es suficiente para curar las úlceras pépticas asociadas y para prevenir la recaída. En el esquema cuádruple con bismuto, Trilori, se utilizan 2 antibióticos. Viene la cápsula con los 3 componentes juntos: subcitrato de bismuto, metronidazol y tetraciclina, a los cuales se agrega el inhibidor de la bomba de protones. Se administra por 10 días y se puede usar en pacientes alérgicos a la penicilina. El esquema cuádruple concomitante utiliza 3 antibióticos: amoxicilina, claritro, metronidazol, además del IBP. Se recomienda por 14 días y no puede utilizarse en pacientes alérgicos a la penicilina. En caso de úlcera gástrica, la veda debe repetirse luego del tratamiento, con el objetivo de constatar la curación y la erradicación del Helicobacter pylori con la toma de biopsia. El cultivo se considera para pacientes que no respondieron a 3 esquemas. La opción incorrecta era esta, que decía 2 fracasos terapéuticos e iba al cultivo. Y recuerden, como se dijo, que se debe mantener el inhibidor de la bomba de protones durante 6 semanas. ¿Cuál es la principal indicación de la cápsula endoscópica de intestino delgado? Como la mayoría de ustedes contestó, era la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro. Pero tiene otras indicaciones: diagnóstico y evaluación de la actividad de la enfermedad de Crohn, diagnóstico de enfermedad celíaca y evaluación de enfermedad celíaca refractaria, vigilancia de síndromes polipósicos y tumores del intestino delgado. No se recomienda para el diagnóstico inicial de la enfermedad celíaca. Por eso cuando yo les leí, resalté la palabra inicial para que no hubiera confusión. Y tampoco se utiliza para pacientes con solo dolor abdominal crónico o diarrea sin biomarcadores de enfermedad celíaca. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cápsula endoscópica? La demencia, los trastornos de la deglución, el embarazo, las obstrucciones intestinales, estenosis, fístulas conocidas o sospechados. La probabilidad de riesgo de retención de las cápsulas es del 1.3 al 2.6%. La pregunta 6, en un esófago de Barrett, las respuestas correctas eran la A y B, que hablaban del tiempo de la displasia según el tamaño de la lengüeta. En pacientes entonces con diagnóstico de Barrett, vigilancia endoscópica es el estándar para pacientes que hemos hecho este diagnóstico para detectar displasia o neoplasia temprana. Sin displasia, veda cada 3 o 5 años, pero esta diferenciación va a estar en relación al tamaño de la lengüeta. Cada 5 años si es segmento menor a 3 centímetros y cada 3 años si la lengüeta está entre los 3 y los 10 centímetros. En displasias de bajo grado confirmadas por 2 patólogos, recuerden que siempre debía ser el informe histopatológico efectuado por 2 patólogos. Se recomienda la terapia de erradicación endoscópica y si se opta por vigilancia, la veda es cada 6 a 12 meses. Pero si la displasia es de alto grado, que era la opción que decía la pregunta, confirmada por 2 patólogos, se prefiere la terapia de erradicación endoscópica. Pero si esta no es factible, la vigilancia debe ser cada 3 meses. La pregunta número 7 era la señora de 60 años que estaba con tratamiento con aire por la lumbalgia aguda, hace una hemorragia digestiva alta y estaba hemodinámicamente estable, ¿sí? De todas las opciones,
correcta era la número 10. Las hemorragias digestivas, ustedes lo estuvimos viendo, que podían ser con internación o que podía ser de forma ambulatoria. ¿Cuándo pueden manejarse de forma ambulatoria? Cuando la base de la úlcera es limpia, que se vio en endoscopía, es decir, que había un fondo de fibrina, en pacientes hemodinámicamente estables, con hemoglobina estable, sin otros problemas médicos ni sociales activos, pacientes con bajo riesgo de resangrado después de la endoscopía pueden alimentarse dentro de las 24 horas con una recomendación de tipo 1A, que era la respuesta correcta. En las úlceras con sangrado activo, la pregunta decía o señalaba un FORES 3, y un FORES 3 es cuando el fondo de la úlcera ya tiene fibrina, es una úlcera inactiva. El error estaba ahí, que se señalaba como FORES. Entonces, en úlceras con sangrado activo, FORES 1A o 1B, se recomienda una terapia combinada con inyección de epinefrina más una segunda modalidad de hemostasia, terapia térmica o mecánica de contacto. El timing de la endoscopía dentro de las 24 horas de la admisión es la veda temprana y luego de realizar las maniobras de resucitación, optimizar los parámetros hemodinámicos y otros problemas médicos. No se recomienda la realización de veda emergente menos de 6 horas o urgente menos de 12 horas. Preendoscopía, lo que le damos es omeprazol endovenoso 80 miligramos, no 800, que es lo que decía la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. La colitis ulcerosa, y bueno, obviamente todo lo señalado acá era incorrecto. Esto es típico de la enfermedad de Crohn. Entonces, si recordamos, la colitis ulcerosa es un proceso inflamatorio de localización inicial y predominantemente mucosa. Está limitada al colon, con afección invariable del recto, y tiene una afectación característica ascendente, continua y simétrica. En colitis fulminante, no realizar videocolonoscopía completa. Para el diagnóstico, lo que le haremos es la rectosigmoidoscopía. La pregunta número 9 son características de la diarrea exudativa. Es como señaló usted antes, doctor, depende de una palabra en donde está el error, ¿sí? Porque acá estuvo muy pareja la respuesta entre los que pusieron C y D. ¿Y cuáles son las características de la diarrea exudativa? Se caracteriza entonces por exudación de sangre, moco y o proteínas procedentes de la mucosa intestinal inflamada. Las deposiciones son frecuentes, de escasa cuantía, no son abundantes. Presentan moco, pus y sangre. Se suele acompañar de dolor en el hipogastrio, pujos, tenesmo y fiebre. No ceden con el ayuno. La calprotectina fecal está elevada. Suelen tener anemia, hipoalbuminemia y eritrosedimentación acelerada. ¿Cuáles pueden ser causas de una diarrea exudativa? La enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, la colitis isquémica, colitis actínica, tuberculosis, colitis infecciosa y la colitis de Clostridium difficile. Y esta sí, la mayoría de ustedes contestaron correctamente. El cáncer de páncreas, recuerden que el 90% de los adenocarcinomas son esporádicos, el 10% es hereditario. La pesquisa va a estar en relación a cada uno de estos factores de riesgo y recuerden que lo hacemos con resonancia magnética nuclear y también con la colangiopancreatografía por resonancia magnética, pero con ecoendoscopia alternando anualmente, un año uno y otro año hacemos el otro estudio de imágenes. Está aumentando la incidencia y se dice que va a ser la segunda causa de muerte por cáncer para el año 2030. El 70 al 80% están localizados a nivel de la cabeza del páncreas.
Presentan síntomas más tempranos que los que están localizados en la cuerpa, en el cuerpo y en la cola del palo. Factores de riesgo, recuerden los antecedentes familiares, el tabaco, el alcohol y la diabetes. Finalizamos.